Seguimos hablando del procurador Jorge García, el jefe de todos los fiscales, el responsable de la política criminal en la provincia de Entre Ríos. Hablamos recién de la decisión que tomó el procurador, que va a hacer un recorte en la causa de los contratos truchos. Esta decisión no cayó bien entre los abogados defensores de los imputados en la causa de los contratos. También otro tema que dio a conocer o que se conoció la semana pasada es la resolución del jurado de enjuiciamiento que desestimó la denuncia por mal desempeño contra el procurador García, denuncia que había presentado en noviembre del año pasado el abogado Carlos Rellardo. Uno de los que se firmó el dictamen para que se le abriera el proceso fue el abogado Jorge Campos, que junto con Roberto Vera son los representantes del Colegio de Abogados de Entre Ríos en el jurado de enjuiciamiento, que tiene 7 miembros. 5 votaron por desestimar y 2 por abrir el proceso. En la causa, en uno de los 13 cargos que le formuló Rellardo, que era la decisión que tomó el procurador de no acusar en el jury al juez Carlos Rossi, quien es Rossi, el que liberó a Sebastián Wagner, autor del femicidio en 2017 de Micaela García. Está en comunicación, después de hacer toda esta introducción, está en comunicación con la Radio Pública de Paraná, el abogado Jorge Campos. ¿Cómo le va, doctor Campos? Buenas noches ya. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, este proceso que terminó a mitad de camino contra el procurador dejó algunos elementos como de enseñanza, ¿no? Nos decía el procurador que no quedó resuelto que quién debe juzgarlo, si el jurado de enjuiciamiento o la legislatura en un juicio político. Me parece que para ustedes sí quedó resuelto. Sí, efectivamente, el jurado de enjuiciamiento decidió por una mayoría de 5 votos contra 2 que el jurado era competente para juzgar al procurador, ¿no es cierto? Ello es así en función de que la otra alternativa estaba dada por el sometimiento al juicio político, vamos a decir tradicional, porque el jurado de enjuiciamiento también es un juicio político, ¿no es cierto? Previsto por el artículo 138 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que establece quiénes son y cómo deben ser juzgados determinados funcionarios que enumera. El jurado de enjuiciamiento entendió que precisamente el procurador no está incluido en esa nómina que prevé la Constitución de la provincia y que el jurado de enjuiciamiento era competente para, si así se disponía, seguir atendiendo el caso. Lo contrario, y eso fue parte de mi voto, ya que yo voté por esa competencia, hubiera sido generar a través de una mera opinión de un organismo como el jury, una verdadera reforma constitucional, ¿no es cierto? Donde hay una nómina taxativa de funcionarios sometidos al juicio político, y bueno, esa nómina es taxativa. ¿Cómo se modifica eso? Y con otra reforma constitucional, ¿no es cierto? Bueno, así que en definitiva, desde la perspectiva del jurado de enjuiciamiento, el tema se resolvió. Que ello satisfaga o no satisfaga a determinadas personas, bueno, habría que generar los procedimientos necesarios para que sea incluido el procurador en alguna otra alternativa de enjuiciamiento. No quedan muchas, queda solamente la de la Constitución, así que habría que apelar o esperar a una nueva reforma constitucional. ¿No opina lo mismo que el procurador, que dice que hay una laguna en la Constitución? Bueno, qué sé yo, puede haber temas que son materia de interpretación, puede haber algún vacío, pero tenemos también una realidad, que es la Constitución escrita, real, tangible, concreta, ¿no es cierto? A nosotros hay normas que nos pueden gustar o que no nos pueden gustar, pero cuando esas normas tienen una aspiración de cumplimiento, una vocación inexorable de ser cumplidas, y además mucho más en materia constitucional, donde usted sabe que las posibilidades de la reforma son muy limitadas exclusivamente a una convención constituyente convocada al efecto, ¿no? ¿Usted fue de la opinión de que había motivos para someter al jury a evaluar, a juzgar el supuesto mal desempeño del procurador, particularmente en el caso del el jury al juez Rossi, ¿no? Exactamente. En ese sentido,
Usted fue, discúlpame, fue la opinión minoritaria. Yo integré la opinión minoritaria, fue mi voto, digamos, el primero que planteó esa posibilidad y posteriormente adhirió en pleno al mismo el presidente del Superior Tribunal, el doctor Emilio Castrillón, ¿no es cierto? Así que los dos quedamos integrando la minoría. Nosotros entendimos, y en el caso particular mío, procurando, como lo he hecho en toda mi vida, ser coherente con lo que había dicho en la causa Rossi, que había efectivamente un motivo allí de no cumplimiento de una norma expresa vigente, que es derecho positivo, que es la prevista en la ley 9283 de jurado de enjuiciamiento, que obligaba al procurador, en este caso, a sostener la acusación, ¿no es cierto? Bueno, este incumplimiento o esta falta de cumplimiento de esa norma expresa generaba, como así lo dice la propia ley, con grado de probabilidad, una falta que ameritaba abrir la causa principal y en su consecuencia elevarse a juicio para que allí se discutiera si ya con efecto definitivo se había incurrido o no en una falta. Bien, esto, digamos, no fue mayoritario. Me parece que no había una opinión mayoritaria respecto de que había fundamentos para esto. Y además hubo, recordando aquel enjuiciamiento, aquel jury al juez Rossi, hubo 8 pedidos de enjuiciamiento, ¿no?, que fueron desestimados por el jurado. Y el caso Rossi. En el caso Rossi, y donde el procurador dice que la ley no lo puede obligar a acusar. Desde ya que es una opinión muy respetable, pero yo le diría que la ley lo dice. Así que si está en la ley, me parece que tiene que ser cumplida, y ese es el argumento que sustenta precisamente la posibilidad de un incumplimiento. Como le decía recién, ese incumplimiento meritaba la apertura con grado de probabilidad de la causa, criterio, vuelvo a insistir, compartido con el doctor Castrillón, y le recuerdo también que en aquella otra oportunidad donde también sostuve el voto minoritario, hubo 2 legisladores que acompañaron ese criterio en lo que atañe a la causa Rossi, que fueron el senador Olano y la diputada González, ¿no es cierto? Campos, ajá. Sí. Entonces ahí también tienen una polémica a resolver en la legislatura, porque es un tema de si debe o no acusar, porque el procurador dice somos autónomos y no nos pueden obligar a acusar. No nos pueden obligar. Ahí tampoco... Mire, mientras la ley está vigente, es derecho positivo y tiene que ser cumplida. La discusión sobre la modificación o la reforma de esa norma, o si se pretende inclusive la inconstitucionalidad de la norma pertinente de la ley 9283, debe discutirse en el ámbito correspondiente, es decir, en la justicia, ¿no es cierto? O si se trata de una reforma de la ley 9283, propiciar a través de los legisladores una reforma a dicha ley. Pero mientras eso no suceda, la ley tiene que aplicarse. No, a la ley no le interesa que a la gente le guste la ley o no le guste la ley, tiene que aplicarse. A nosotros hay muchas normas que por ahí no nos gustan y que sin embargo tenemos igualmente que acatarlas. Doctor Campos, usted fue fiscal de Estado, fue convencional constituyente, digamos, conoce... Convencional no fui. Perdón, conoce la Constitución y conoce la ley y es abogado. Hay una discusión planteada también respecto de la figura y la función del procurador con estas recusaciones que hay de fiscales. La Cámara de Casación Penal de Paraná fijó que la recusación de los fiscales solamente lo puede resolver el procurador, un organismo vertical. La Cámara de Casación de Concordia dice no, un juez puede resolver. ¿Cuál es su postura respecto de esto? Yo creo que así como está establecido el ordenamiento jurídico en la actualidad, con el carácter que le da la Constitución de la provincia y con digamos la estructura que tiene la ley orgánica de la Procuraduría, en este caso del jefe de los fiscales, yo entiendo que él tiene facultades para designar, digamos, es decir, reorientar el funcionamiento de los fiscales
de conformidad a las exigencias y a las necesidades que tenga en el cometido de su función. Esa es, en sustancia, un poco lo que le da esencia a la autonomía, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a insistir, ello puede ser cuestionado, puede ser materia de un planteo de inconstitucionalidad. Bueno, eso tiene que analizarse, como decíamos recién, por las vías pertinentes, ¿no es cierto? No es el jurado de enjuiciamiento un órgano que va a estar definiendo la constitucionalidad o no de una norma. Claro. En el caso también, no me quedó claro su respuesta, en el caso en una causa, una recusación a un fiscal, usted dice la ley orgánica del Ministerio Público dice que debe ser el procurador quien debe resolver la recusación, no puede ser un juez. Claro, mientras la ley esté así y diga expresamente que la recusación debe resolverla quien tiene la facultad legal para resolver, la facultad que se apoya a su vez en una disposición constitucional, porque la figura del procurador está prevista en su estructura esencial en la Constitución, bueno, ajustémonos a ello, ¿no es cierto? Claro. Qué difícil, porque en la Cámara de Casación Penal de Concordia apartaron en una causa al fiscal José Arias y la Fiscalía aceptó que el artículo 35 del Código Procesal Penal, que determina que sean los jueces de garantías los que resuelvan una recusación de un fiscal y no seguir por el... Como usted ve, acá ya no se trata de una laguna, se trata precisamente de una colisión, ¿no es cierto?, de dos conceptos que avanzan en direcciones distintas. Quizás algún fallo decisivo de la Sala Penal del Superior Tribunal aclare la cuestión, o una modificación de la ley nos ajuste exactamente a cuál debe ser el verdadero sentido. Bien, lo que sacamos de resultado de esto es que acá hay que cumplir la ley, nos guste o no nos guste. Y yo creo que es así, me parece que eso es fundamental. Mire, el derecho es una norma que tiene una facultad básica que no la tienen otras normas. Usted conoce, además de las normas jurídicas, conoce las normas morales o éticas, conoce las normas de los convencionalismos sociales, pero hay una sola que tiene esta característica, que es la coercibilidad, que es la posibilidad del cumplimiento de la norma por la fuerza. El derecho tiene el propósito y la vocación inexorable de ser cumplido, de ser observado. Eso viene sosteniéndose desde que se tipificó el concepto del derecho, incluso a través de grandes estudiosos de la filosofía jurídica, como Del Vecchio, Lastarria, Recasensich y muchos otros. Bueno, simplemente insistieron en que la norma tiene una aspiración inexorable de cumplimiento. Si nosotros entramos a analizar la norma, no la voy a cumplir porque no me gusta, porque me parece, bueno, ya estamos generando un cuestionamiento que no es propio ni es admitido por el derecho. Usted sabe que hoy me planteaba un juez de la provincia que fue integrante del Ministerio Público Fiscal. Me decía, si el tema fuera por vía de juicio político, al procurador lo acusan los diputados, pero al ir por el jury lo tiene que acusar el procurador. O sea, planteaba este disparate, que se tiene que acusar el mismo. No se tiene que acusar el mismo. ¿Quién acusaría? Y la fiscal o el fiscal del Superior Tribunal. Hay fiscales. Claro, hay toda una estructura donde si el acusado es precisamente el procurador, seguramente, mire, antes, cuando no existía el procurador, ¿quién ejercía la acusación? El fiscal o la fiscal del Superior Tribunal de Justicia. Yo recuerdo, yo he sido muchas veces integrante del jurado de enjuiciamiento, me acuerdo en el famoso caso de las cajas de alimentos y demás. ¿Quién sostenía la acusación? La sostenía la Fiscalía, es decir, la fiscal del Superior Tribunal, un órgano suficientemente calificado como para ejercer la acción pública, ¿no? ¿Y que no integra el Ministerio Público Fiscal? Y que integra el Ministerio Público Fiscal, pero está cumpliendo una función, porque acá tenemos que tener presente que estamos en un juicio político, ¿no es cierto? Claro, si el juicio político tiene modalidades, características, tiene una esencia
distinta al proceso penal. En el proceso penal habrá circunstancias que actúan supletoriamente en el juicio político, pero el juicio político tiene otra entidad. Estamos merituando otras circunstancias. No nos ajustamos estrictamente a lo que es el procedimiento penal. El procedimiento penal es subsidiario en el caso del juicio político, ¿no es cierto? Acá estamos, fíjese, juzgando el comportamiento funcional de una persona que, precisamente por su cometido, ha recibido el acuerdo del Senado, el caso en el juicio político, el gobernador, el vicegobernador o el recibidos electoralmente, en el caso del jurado de enjuiciamiento, los magistrados que no son miembros del Superior Tribunal, el fiscal de Estado y demás. Todos ellos tienen una estabilidad especial que se la da precisamente por la jerarquía funcional que tienen. A ellos se los está juzgando por el bueno o por el mal comportamiento en el cometido de sus funciones, ¿me entiendes? No se lo está juzgando por un delito. No sé si me explico. Sí. Campos, le iba a consultar, ¿tuvieron mucha actividad en los últimos años? Porque primero tuvieron que trabajar en el jurado de enjuiciamiento con este pedido de jury al juez Carlos Alfredo Rossi, y luego vino lo del procurador. ¿Hay alguna otra denuncia a algún funcionario judicial, un juez o un fiscal? En este momento está comenzando a tramitarse una causa contra un juez de paz ¿de dónde? Me parece que es de Bobril, del Departamento de La Paz. Es, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, porque ya me anticiparon de eso, y ya se está por empezar el procedimiento de votación, ¿no es cierto? Así que ese puede ser el caso próximo. No tengo conocimiento de que haya otro en trámite, ¿no es cierto? Bien. Le cuesta a la justicia, además, analizarse, ¿no? Como cuerpo cuando hay mal desempeño. Por favor. Yo creo que sí, exactamente. Mire, y eso que la 9283 introdujo una posibilidad, una variante que la ley anterior no la preveía, que es la posibilidad de que el funcionario sometido renuncie hasta el momento en que se declara la admisibilidad de la denuncia, es decir, que se eleva la cuestión a causa, ¿no es cierto? Hasta ese momento es admisible, puede presentar la renuncia. Anteriormente a esa cláusula, la renuncia la podía presentar hasta el minuto antes de dictarse la sentencia, cosa que alguna vez sucedió, ¿me entiende? Con Chiara Díaz ocurrió, ¿no? No, bueno, Chiara Díaz, el doctor Chiara Díaz fue sometido a juicio político. Al juicio político, pero se presentó la renuncia, él fue sometido al juicio político que prevé la legislatura. Él presentó la renuncia durante el decurso del trámite de acusación y la renuncia fue inmediatamente aceptada, o sea que ya no había razón alguna para el juicio político, porque también la renuncia implica apartar a la persona. ¿Cuál es el objeto fundamental del juicio político o del jurado de enjuiciamiento como manifestación del juicio político? La destitución del funcionario, ¿no es cierto? Eso significa apartarlo, sacarlo. La renuncia también es una forma de que se vaya, ¿me entiende? Pero, vuelvo a insistir, tiene que haber un límite, porque también detrás de todo procedimiento político hay toda una manifestación de enseñanza de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Claro. Perfecto, muy claro los conceptos, y queríamos escuchar la voz del doctor Campos porque fue el que sostuvo una postura que no es fácil y no es corriente, que se sostenga, digamos, había que acusar al procurador. Gracias. Usted comprenderá que parece que estoy abonado a la minoría, ¿no es cierto? Eso es bueno que existan las minorías y las voces. Yo creo que sí. Sí. Bueno, mucho gusto. Gracias a usted. Muchas gracias, Hasta luego. Hasta luego.